Hola, yo soy Ananda Y yo soy Maya. y juntas somos Anima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Hoy en este nuevo formato, nuevo para nosotras, nos estamos adaptando porque queremos conectar con una persona muy importante y en estos momentos es la única manera de hacerlo. En general así podemos seguir rompiendo límites y siguiendo otros horizontes para conectar con más personas increíbles, pero el día de hoy tenemos a un invitado que aparte de en nuestra vida personal ser maravilloso, Relevante. muy relevante. Ujú. También nos encanta nuevamente que ustedes también van a poder conectar muy bien, porque estamos seguras que absolutamente todos lo conocen a la perfección, quizás hace muchos años, pero quizás justamente también ahora y el cambio que está haciendo. Nuestro invitado es todo, probablemente lo van a conocer principalmente por los increíbles roles que ha tenido como actor, cómo se ha desempeñado como actor en telenovelas muy emblemáticas, en teatro, muchísimo teatro maravilloso, es un emprendedor en general, no deja de crear, no deja de hacer cosas, psicólogo ante todo, que creo que también es algo que quizás no todos sepan, pero es sumamente interesante y lo hace también la persona que es, o que pueda terminar de unir todo lo que hace. Cuenta cuentos, porque al final todo lo trata de transmitir de una manera increíble, inspiradora. Conductor de televisión. Pucha, nos podremos pasar toda la introducción y más de muchas horas hablando sobre todo lo que esta maravillosa persona hace, pero más que nada nos vamos a concentrar hoy en él como el ser que es y lo que él quiere dejar en este mundo y cómo él ha recorrido su camino espiritual y lo que para él significa un camino espiritual. Te dejo Así decir algo a es. ti. Sí, antes de decir el nombre, para mí él es un contenedor de la conciencia. Es una de las pocas personas muy cerca de nuestro mundo que camina en coherencia con lo que cree y comparte su creencia, su autorrealización, que ha costado mucho en su vida y tiene un precio muy alto y en realidad es impagable. Es un gran contenedor del amor. Así es, entonces sin más, una persona sumamente importante en nuestras vidas, Javier Echevarría nos acompaña hoy para una conversación relevante para estos tiempos, relevante para todas las vidas, para todas las almas y espíritus. Así que con todo nuestro amor y cariño compartimos esta conversación de alma con ustedes, que lo disfruten. And always, Pues, keep your spirit up. Bueno, como prometido y presentado en la introducción, aquí nuestro gran, hermoso, increíble invitado, Javier Echevarría, con todos ustedes, que ya, como les decía, ya conocían, ya conocen de diferentes caminos. Pero, Javier, bienvenido, primero que nada. Muchísimas Bienvenido. gracias por hacer este esfuerzo con nosotras y regalarnos tu tiempo. No, Eh, me encanta poder estar, tenemos, digamos, nos conocemos muchos años, ¿no? Y creo que eso es importante para la gente que pueda saber, porque nuestro vínculo es un vínculo muy cercano, ¿no? Va más allá de si alguien me conoce por las cosas que puedo haber hecho en mi vida. Nuestra historia trasciende totalmente cualquier cosa que pueda haber hecho en televisión o en otro contexto, ¿no? Exacto, pero es bonito esa identificación de otro lado y después poder unir eso y de ahí es como que al final todo está unido y eso es lo que, ¿no? Esas sorpresitas de que la vida nos trae, que al final todos nos conocemos en alguna dimensión. Pero antes de Exactamente. empezar este episodio, justamente hablábamos con Javier y nos propuso algo muy bonito que vamos a compartir. Te dejo a ti para que nos cuentes por qué lo hacemos y qué cosa vamos a hacer. Sí, la verdad es que apenas empezó la pandemia y empezaron estas transmisiones por Zoom, yo terminaba absolutamente agotado. No podía más, me sentía totalmente saturado. Y hablando con mi hermana, ¿no? Que mi hermana también hace transmisiones y que trabajamos juntos, que ella es terapeuta también, trabaja con flores de Bach y qué sé yo, me dijo, Javier, yo uso una vela. Y claro, me acordé porque la vela siempre ha sido importante en mi vida, tenía muchas velas y dije, claro, la vela es como volver al inicio, volver al origen, ¿no? Y desde ahí yo no hago transmisión sin vela. Entonces, ese fueguito, siento que de alguna manera
cambia la cuestión tecnológica. Y yo que trabajo con muchas empresas, o sea, la vela está presente con gerentes y todo el mundo lo agradece. Así es. Sí. ¿Por qué además, vamos a prender la velita? Vamos a prender la velita juntos. Muy Ahí bien, está. acá está la luz que nos une a todos Exacto, y que nos acompañe en esta linda conversación. exacto. Y además que tiene un valor adicional, y es que mi generación, la generación con Maya, hemos estudiado con vela. Así Se han es. quemado las Entonces, pestañas. es decir, hemos pasado situaciones peores que esta Claro. en época del terrorismo. Ujú. Y pudimos estudiar con vela y estamos acá presentes, estamos vivos y hemos podido terminar de estudiar. Entonces también me hace recordar esta vela a otra etapa de mi vida, como para recordar que los momentos difíciles pasan y los aprendizajes quedan. Así es. Qué bonito, sí. Y el valor, ¿no? Del paso del tiempo también. Y la vela que siempre ha existido en la historia y que representa la espiritualidad y el autoconocimiento del cual vamos a hablar y compartir contigo hoy. Exactamente, Sí. Qué linda memoria exactamente. para allá. Las memorias. Como ven Sí. ahí el fueguito va saliendo porque tengo esta mechita de miel que le da un Todavía no aroma está humeando. especial. Ahí hacemos Hay que una avisar lo que estás limpieza antes de haciendo. la... Nada se está quemando. Nada se está quemando. Va limpiándose energéticamente de paso Sí, para estar libre de todo y para que la tecnología no nos gane, pero justamente también mencionábamos qué rico poder compartir y abrir un poco más horizontes para llegar a personas que a pesar de que estés tan cercano en corazón y alma, ahorita estamos físicamente distanciados y podemos igual conectar y tener esta maravillosa conversación justamente sobre camino espiritual, sobre un camino de más conciencia. Y ahí quería empezar yo, que ya te conozco de prácticamente toda mi vida, Sí. y lo que decía ahora, que todos te conocen de diferentes lados. ¿Tú crees, o cómo lo ves, la gente conoce ese lado tuyo? ¿La gente puede pensar en Javier y decir, sí, él lleva o él transita un camino espiritual y lo tiene presente? ¿O cómo crees que lo claro, manifiesta? cuando tú dices la gente, suena bastante, ¿no? Porque hay muchas gentes, o sea, es decir, en este tiempo de redes sociales hay muchas gentes, es decir, hay algunas personas que ni siquiera saben que soy psicólogo. Algunos me ven y se hacen y simplemente dicen, ah, sí, tú trabajabas en novelas, ¿no? O sea, solamente Legal. tienen esa idea, es decir, Claro. yo ya no tengo una vida pública como antes, Ujú. entonces, por eso que hay diferentes públicos, pero la gente que más cerca está a mí, que lo tiene más presente y creo que aún más con respecto a la pandemia, porque a mí me pasaba que yo antes hablaba más de la espiritualidad Ujú. y luego no sentí la necesidad y estaba como de forma subliminal en cualquier taller. Es decir, ha habido una época en donde he trabajado con esencias energéticas también, en donde me podía vestir de blanco, ahora mira cómo estoy de negro, ¿no? Y luego dije, ya no es necesario, puedo tener terno, pero a través de un PPT puedo volver a transmitir eso que ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Es decir, no hay una vida anterior, porque yo tuve mucho interés por la vida espiritual desde que nací. Pero en la pandemia sentí que era la necesidad de volver a hablar y comencé a hacer mis transmisiones en vivo en un programa que le puse acompañándonos con empatía y el público, no yo, se bautizó como la tribu espiritual. Wow. Entonces, hemos estado hablando todos estos meses de diferentes maneras de espiritualidad. Invitamos a personas, que ya después los voy a invitar a ustedes también al programa, ¿no? Entonces, todo esa gente que me sigue de pronto lo tiene como más presente. Y, por ejemplo, yo medito cumplo este año 32 años meditando todos los días, pero no hablaba de eso, porque para mí forma parte de mi vida. Yo siempre uso la metáfora como uno no habla de su ducha. O sea, uno no dice, ¿qué tal estuvo tu ducha hoy? Uy, Claro. hoy día mi ducha estuvo Por si muy... acaso yo O me ducho, sea, ¿no? sí, claro. Entonces, solamente hablaba cuando alguien me preguntaba o cuando salía el tema, pero ya no es un tema, o sea, está tan incorporado a mi rutina
que ya no es un tema, ¿no? Pero sin embargo, en esta pandemia he hablado de meditación todo el tiempo, porque surgió esa necesidad, ¿no? Entonces, por eso siento que a algunas personas sí les puede resultar familiar, para otros no tanto, y para otros casi nada, y para otros, ¿quién será este pata que está hablando? O sea, por eso es muy diverso, ¿no? Ujú. Esto es muy interesante lo que dices, que por ejemplo el público que te está mirando ahora en tu programa se ha autodenominado la tribu espiritual. Tenemos incluso un podcast que hemos dedicado a esos temas, ¿no? A la tribu espiritual y qué significa. Cuando nosotros nos conocimos hace muchos años, yo pienso, creo, siento que lo que nos conectó principalmente fue el interés espiritual, la capacidad de indagar, la capacidad de crear una profundidad de alma a alma y compartir eso en una pequeña tribu que también teníamos en ese entonces. ¿Cómo fue para ti esa entrada? ¿Puedes compartir aquí también con los demás? ¿Cómo fue ese compartir, ese florecer? ¿Fue algo determinante? ¿Fue algo que te ha pasado muchas veces? ¿Cómo vive Javier Echevarría esto de la tribu espiritual fuera de su programa de empatía? Bien. Bueno, solo para precisar un pequeño detalle, ahora se ha cambiado el nombre y ahora se denomina la comunidad empática, por las ganas de que sea todavía aún más amplia, ¿no? Y bueno, a ver, es curioso porque cuando nosotros nos conocimos, tú que también tienes ¿cómo llamarlo? Esta evidencia, esta cualidad extrasensorial, nos conocíamos, digamos, por relaciones en común, pero me veías en una novela que no tenía nada que ver con espiritualidad, pero que tú percibiste que había una espiritualidad en el actor que estaba detrás del personaje, ¿no? Cosa que es curioso porque, digamos, el personaje era bastante idiota, pero tú no sé por qué viste algo particular, ¿no? No era idiota, ni yo. Y la verdad es que para mí ese encuentro fue muy importante en mi vida porque la espiritualidad tal cual yo lo entiendo tiene que ver también con los recorridos en el infierno, ¿no? Algunos nacen con una gran necesidad espiritual porque quizás el infierno ha estado en otras vidas, ¿no? O en otras experiencias. En otros nace luego de haber visitado algunas, ¿no? Haber pasado algunas temporadas en el infierno. Entonces, cuando yo te conocí, estaba pasando una etapa muy difícil. Entonces, siento que para mí el, el contacto que tuvimos y las experiencias que en ese momento comenzamos a aprender. Tú tenías un grupo que se reunía los jueves, me parece. Jueves, sí. Mira, ve cómo recuerdo. Caramba. ¿No? Sí, sí. Omram. El maestro Omram Micaela Ébano, sí. Claro, claro. Claro. Y entonces a él no lo conocía, ¿no? Y comencé a conocer estas personas que venían y para mí fue muy, muy importante, pero no solamente eso, sino todas las conversaciones que tuvimos y todo lo que me permitió procesar. Y yo creo que la espiritualidad tiene varios despertares, ¿no? Porque finalmente es un camino de conciencia, de expansión de conciencia, y hay momentos en esta expansión donde uno se atraca, ¿no? Y cuando uno se atraca, entra en un bulo donde a veces es difícil de salir y luego terminas, ¿no? Como expandiéndose, o sea, luego de que se atraca más, la expansión siento que es más grande, ¿no? El dolor está muy ligado justamente al aprendizaje. Entonces, ese momento fue uno de los momentos, ¿no? Y han habido varios. Y el último despertar que para mí ya fue como contundente, donde ya hay un antes y después en mi vida, fue en el 2008 cuando estuve en Colombia y cuando me despedí de las telenovelas, ¿no? Entonces, desde ahí ya mi vida, digamos, como que está absolutamente encaminada, porque antes había una búsqueda, pero dispersa, y ahora hay una búsqueda focalizada desde hace 12 años, ¿no? Ajá. Y esa búsqueda focalizada tiene ¿qué cosa la mantiene principalmente? ¿Qué cosa te mantiene a ti dentro de ese camino? A ver, son varias cosas, ¿no? Por un lado,
para mí la espiritualidad tiene que ver con vivir con y desde el misterio. Me quedaba fascinado viendo uno de los programas de ustedes y escuchaba y decía, qué bárbaro, ¿no? No hablamos hace tiempo y cómo el lenguaje es tan parecido, ¿no? Porque también te escuchaba a ti hablar mucho sobre el misterio y para mí lo más importante, ¿no? Y es bien importante esto del misterio porque hasta ponerle nombre es reducir el misterio, ¿no? Es tener estar en absoluta paz sabiendo que el misterio jamás será develado y que es hermoso explorarlo, conocer un poquito lo que el misterio te permita conocer, sabiendo que nunca será develado, ¿no? O sea, como que arañas un poquito del misterio, como que raspas para que aparezcan ciertos vislumbres que te sostienen, ¿no? Pero que sabes que no puede ser abarcable por el ser humano y que nunca va a ser abarcable, ¿no? Que no puede entrar en un libro, que no hay ningún libro que reduzca el misterio, por más libro sagrado que sea. Todo libro sagrado es una pequeña capa del misterio, ¿no? Que todo ser iluminado también logra ver una pequeña capa del misterio. El misterio es inconmensurable y vivir en paz con eso, ¿no? Para mí es lo que me sostiene. Eso es lo primero. Y lo segundo, un compromiso absoluto con la vocación, que para mí la vocación no se reduce como lo reducen muchos psicólogos, a una elección de profesión para que chambees. Es escuchar tu llamado. Y tu llamado nace del misterio. Entonces, el compromiso que tengo con mi vocación, con mi llamado, en relación al servicio y en aquellas cosas en las cuales estoy volcado y estoy trabajando, tiene que ver con la espiritualidad. Para mí, mi trabajo no es el trabajo desde el cual me mantengo. O sea, no es el medio por el cual pago las cuentas. No, es mi vocación, mi llamado, mi misión, que nace de un lugar misterioso. Bueno, esas dos cosas que acabas de decir, ¿no? Me parecen maravillosas, me parecen tan familiar y me has prestado las palabras exactas, tú siempre un poco más sistemático que yo en eso, ¿no? Y es complementario a lo que siempre trato de explicar, ¿no? O sea, el misterio en combinación con la vocación es lo que también hace que la espiritualidad personal resalte, que tu luz también original y personal resalte, ¿no? Y eso es lo que tú también tienes. Mira, solamente para cortar, lo que pasa es que tengo que darte mi libro. Aquí está el libro de la Caramba. vocación, Emprende tu vocación. Escúchame, yo me acuerdo de ese libro hace mucho tiempo y nunca nos lo diste. Estoy indignada. Aquí está. Lo haces público ahorita. Llega cuando tiene que llegar, sí. Y este es el otro, bueno, ahorita no tengo varios, ¿no? Pero ahorita me falta uno, pero aquí está el otro, que reduce un poco, porque sí, a mí me gusta también sistematizar, es parte de mi vocación. Claro. Es darle forma, ¿no? Para que después la vida se encargue de romperla. Y volver a darle forma al siguiente paso, ¿no? La danza. Ir jugando. Sí, esta hermosa danza de la luz y la oscuridad, como tiene que ser. Yo en esas dinámicas, ¿no? Ella se va con sus temas y yo trato siempre también de hacerlo más práctico y también traerlo un poco más hacia mi generación, que es lo que me interesa, que en mi generación se desmitifiquen muchas palabras y muchas creencias. Y si yo te escucho poniéndome en el lugar de otra persona diciendo, existe este misterio y nosotros raspamos un poquito y es un compromiso y la vocación y sería entonces, o sea, pero entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué me comprometería con ese camino? ¿Por qué mejor lo dejo así nomás? Si igual no voy a terminar de verlo, si igual no voy a terminar de entenderlo y si igual no voy a terminar iluminado. ¿Qué es ese? Y creo que así un poco también tu pregunta, así la entendí yo. ¿Para qué te comprometes entonces? Maravillosa tu pregunta. Además, has usado como sinónimo dos preguntas que son radicalmente diferentes, mi querida Nanda. El por qué y el para qué. Ajá. ¿No? Me dices, ¿y por qué y para qué? Son completamente diferentes, porque el por qué te lleva a razones, el para qué te lleva al sentido de la vida. Entonces,
entiendo tu pregunta, porque justamente parte de la... Yo siento que la espiritualidad es este misterio, o sea, el ser humano se acerca a la verdad, por decirlo así, cuando encuentra la paradoja. Que la paradoja es justamente algo paradójico, ¿no? Entonces, y ahorita la paradoja de tu generación es, que es curiosa, diferente a la nuestra. Por un lado, un llamado más urgente. Ujú, O sea, mi generación pensaba más en sobrevivir en la manutención. ujú, Tu generación está dispuesta a renuncias a cosas grandes si es que no siente que su alma vibra. ujú, ¿Me entiendes? Pero a la vez es la generación de la gratificación inmediata, ujú, del fast food. ujú. Entonces quiere que grandes preguntas trascendentes sean respondidas rápidamente por una app, ¿no? Entonces, Sí. ¿no? Entonces, claro, y ese es, por un lado, es una dinámica diferente a mi generación, y esa es la paradoja con la cual tienen que vivir para darse cuenta que efectivamente el compromiso nace de alguna manera con hacerle caso al llamado, es decir, el llamado va a seguir así no le hagas caso. La única diferencia es que sube el volumen. Cuando eres chico te susurra, después te grita, y si no le haces caso, en la vejez probablemente el caos que vas a tener en tu vida, porque ya el grito se van a mezclar con otros gritos. Porque ¿cómo callas tú un grito? ¿Cómo callas tú el grito de tu llamado? Solo lo puedes callar gritando más fuerte. Ujú. Entonces tu mente puede generar mayor bulla, mayor argumentación, mayor cosas, para no hacerle caso. Entonces finalmente uno tiene que descubrir que es un imperativo, que ni siquiera es algo que tú puedas, es como el camino de la no opción. ¿Me entiendes? Es este llamado que tienes que tu alma tiene que seguir. Ujú. ¿Me entiendes? Este, y claro, puedes sí decidir postergarlo. Claro. Y puedes sí decidir postergarlo eternamente hasta que mueras, Ujú, a un costo muy grande. ujú, Pero puede decidir postergarlo porque tu libre albedrío no te va a obligar, pero el llamado sí te va a gritar más. ¿Cuál sería tu invitación? Después me encantó tu explicación. ¿Cuál sí. sería, sí, tu llamado, después de haber dicho esto a esta generación, tu invitación, digamos, tu seducción hacia, quizás piensas que no es necesario, pero yo sí pienso, por ejemplo, ¿no? Que tiene que haber una especie de seducción, una especie, no de imposición, sino de invitación, ¿no? ¿Por qué el lado de una conciencia espiritual, de un autoconocimiento, de una realización propia? eh, digamos que hablando en la nueva generación, ¿cuáles son los beneficios? Bien, yo creo que más que palabras de seducción, Ujú, la vida sabe dar esas palabras. ujú, Y la vida ha sabido hablarle a tu generación y Ujú, la ha autodenominado la generación de los pandemias. Porque vino la pandemia a frustrarte. Entonces, naciste en un mundo más fácil que el nuestro y por supuesto la generación de Maya y la mía fue más fácil que la anterior, ujú, ujú, porque así cada generación recibe un poco más fácil, pero la vida conoce, pues, sabe poner en agenda lo que la generación necesita, ujú. ¿no? Y de pronto dijo, necesita una buena dosis de frustración y vivir ahora lo que significa el no, la restricción, no se puede, no se puede, esto regla, 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 regla. Entonces, se están frustrando tanto y yo creo que la frustración moldea el espíritu, ¿no? Y finalmente, siento que muchos, yo que hago orientación vocacional, en esta pandemia se están cuestionando y los está llevando a una profundidad. Entonces, la vida encuentra sus mecanismos para seducirte. ujú, La vida encuentra sus mecanismos. Pero no quiero dejar de recalcar algo más, ¿no? Porque finalmente, que tiene que ver con esto de mi libro, la espiritualidad no está desligada al amor. Y estamos hablando un pedacito del amor.
que es el amor a tu labor. Ujú. El seguir tu llamado es una historia de amor. O sea, el llamado te va seduciendo y tú te vas giliando con tu camino. O sea, elegir una carrera que es un pedacito, porque es solamente como elegir esta pequeña herramienta que creo que me puede servir, es un acto de gileo, ¿no? O sea, ¿qué cosa hago? Me hace ojitos, ¿no? Qué sé yo, que por aquí, y voy tomando, pero al final, en la medida que te comprometes, es como un matrimonio con tu camino. Y claro, si tú tienes una relación tóxica con tu camino, tu nivel de felicidad es bien precario. Y si tienes un divorcio con tu camino, por supuesto, puede ser el divorcio la gran oportunidad para enmendar tu camino, pero hay mucho dolor. Entonces, eso es lo que yo siento que a veces no sé, como que se ha reducido, vuelvo a repetir, en esta sociedad consumista que solamente tiene que ver con tener RUC y recibir sueldo, y no con tu misión, ¿no? Entonces, y el encuentro de tu misión es una historia de amor. Entonces, con esto te contesto a ti, Maya, y te contesto también a ti, Ananda, porque también tendría que preguntarse la generación si no quieren tener una historia de amor con respecto a su camino. Entonces, si no la quieren tener, bueno, estás optando por lo contrario al amor. Vamos a ver cómo les va. Me encanta. No, este ejemplo está buenísimo. En esa historia de amor que yo considero es lo básico en un camino espiritual y en un despertar, porque si no también hemos visto mucho, hemos compartido también contigo, Javier, muchos vacíos en un camino espiritual sin alma, como yo le digo, ¿no? Un camino espiritual que solamente es teoría, es hablado y cuando tú contactas y creas un vínculo, no encuentras un feedback, digamos, ¿no? En ese camino yo creo que hay un elemento importantísimo y quería saber cómo lo ves tú. El elemento que yo encuentro en un camino así de compromiso espiritual es lo que se ha perdido en la nueva generación, que es la devoción. La devoción, ¿no? Una manera nueva, una manera creativa de día a día cuidar ese amor, nutrir ese amor, iluminar ese amor, también tener la capacidad de sentarse con ese amor, también con las frustraciones, con lo que no es tan luminoso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese concepto de la devoción en este camino para la nueva generación o para todos en conjunto, en realidad? Porque creo que no deberíamos de separar tanto. Bueno, te digo que tu pregunta me hace, me hace reflexionar. Eh, no es una palabra que yo utilice mucho, pero reflexionándolo sobre la palabra en relación a las cosas que hago, hay un elemento devocional. No la utilizo, lo primero que pensé cuando escuché eso, pensé en este libro tan antiguo de los Yoga Sutra de Patanjali, donde hay muchas maneras de conectarse con el misterio y uno de ellos es la devoción, ¿no? Y es como esta entrega hacia algo mucho más grande y cultivar lo sagrado. Entonces, claro, yo utilizo otras palabras, pero que de alguna manera tiene que ver eso, porque lo que yo digo es que yo soy empleado de la conciencia y que el único jefe que tengo es la conciencia. Entonces, y siento que somos muchos los empleados de la conciencia. Y la conciencia sabe qué tarea ponerle a cada uno. Entonces, yo simplemente digo, bueno, si esta es mi tarea, la voy a hacer. Entonces, me ha dejado pensando si esta forma, digamos, didáctica, porque yo soy un convencido que la espiritualidad no puede ser transmitida por palabras. O sea, ahorita lo que estamos haciendo es un intento. O sea, son sonidos, ¿no? O sea, la gente si ve una espiritualidad presente en esta conversación es porque percibe una vibración, pero no por los conceptos, ¿no? Entonces, me gusta jugar con las palabras y me gusta, entonces utilizaba la palabra empleado de la conciencia, pero me haces pensar si
si este hecho de yo decir empleado de la conciencia, lo que escondía era este elemento devocional, ¿no? Porque la palabra empleado significa, en principio, hacerle caso al llamado. Y hacerle caso significa hacerte cargo también de eso. Entonces, sí, me ha dejado pensando como siempre, Maya. He logrado hacer eso ya. Siempre lo logras, siempre lo logras. En los grupos de estudio que tengo siempre utilizamos el concepto de la devoción como una disciplina, por eso que lo mencionaba, como una disciplina que implica amorosamente dedicarse a algo y cultivar algo de alma a alma, y también, si uno no lo puede hacer, también ayudar al otro a hacerlo. Entonces es como un servicio, es un servicio que rota y que hace que esta llama de la devoción vuelva a, digamos, a poner la calidez espiritual en nuestros hogares y en nuestros vínculos. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Algo que también contigo he podido cultivar mucho tiempo y siempre está presente en la distancia o en la cercanía. Entonces, por eso lo mencionaba. Creo que es muy necesario para nuestra salud emocional y mental. Entonces, de eso también quería conversar contigo, tú siendo también psicólogo, muchas otras cosas que ya hemos mencionado en la introducción, pero también un especialista en el alma de la persona. ¿Cuáles serían como los ingredientes principales que tú consideras que tendríamos que cuidar más? ¿Con respecto a uno o con respecto al otro? Como mejor lo sientas tú. ¿Por qué te hago yo esta pregunta? Porque justamente lo que yo descubrí en este, digamos, último despertar que he tenido en mi vida, pues seguramente van a venir muchos más, pero digamos como este momento fuerte, ¿no? A eso me refiero. Que yo desde muy chiquitito tuve este impulso al autoconocimiento, ¿no? Siempre bromeo que antes de decir mamá, papá, pregunté por qué, ¿no? Entonces, y siempre estuve como muy metido. Y eso me llevó a descubrirme mucho, pero me llevó mucho a alejarme del otro. Entonces, para mí, el gran descubrimiento era darme cuenta, porque hay toda una corriente, ¿no? Que tiene que ver con uno. Entonces, claro, cuando dices el alma, parece ser que uno está hablando de tu alma, ¿no? La conexión con tu alma. Pero hay una expresión que a mí me gustó mucho, porque también con un maestro muy grande que se llama Julio Laya, que repite todo el tiempo, no hay yo sin tú. No hay yo sin tú, ¿no? Entonces, tu alma individual es el agua que cae en un pequeño recipiente, pero que de alguna manera es la misma agua del otro recipiente. Entonces, creo que ahorita lo que más me funciona a mí o lo que más me resuena con tu pregunta es la conexión con nuestra alma, ¿no? Con esta alma que tenemos alrededor y que está pasando por una serie de circunstancias oscuras y luminosas también. Entonces, por eso es que la palabra que ahora siempre está mucho más presente es el de la cocreación, ¿no? La cocreación. Entonces, y el alma para mí es como la tangibilización, por llamarlo poéticamente, como te digo, los conceptos, las palabras son lo de menos, ¿no? Mi frase favorita en estos tiempos, que yo te repito, toda teoría es poesía, toda teoría es poesía, no me interesa la confirmación de ninguna teoría. Lo que me interesa es qué te inspira esa teoría, como una poesía, ¿no? Y para mí el alma, hablando poéticamente, como te digo, es como la tangibilización del amor también en ti, ¿no? Es como aquello que se tangibiliza a un modo intangible, ¿no? De esa energía del amor, ¿no? Entonces, y creo que muchas de las cosas y de la vida es que el alma está desconectada, ¿no? Está como dormida, está buscando estar presente, pero otras cosas a veces nos distraen. Entonces,
yo creo que justamente en estos tiempos es el momento de ir en búsqueda de nuestra alma, porque nuestra alma es quien nos da el llamado, ¿no? Es quien nos guía. O sea, para que lo vean un poco más claro, ¿no? Y de pronto también Ananda, que hablaba de su generación, lo que a mí me pasó en este momento en Colombia, eh, porque yo hacía muchas telenovelas, me conflictuaban, me ayudaban, ¿sí? Aprendí mucho, sí, estoy muy agradecido, muchísimo, pero en mi vocación de servicio no sentía que colaboraban. Formaba parte de historias donde perpetuaban mensajes en los cuales no creía, ¿me entiendes? O sea, ubicaban a la mujer en ciertos roles en los cuales yo no creía, pero mi ego estaba contento en la novela, no mi alma. Entonces, mi ego me hacía que quisiera más. Y lo que me ocurría es que yo no lograba ser el protagonista. Era el coprotagónico. Entonces, estaba Christian Meyer, la chica y yo, y Christian Meyer se quedaba con la chica, ¿no? O Diego Berti, la chica y yo, Diego Berti se quedaba con la chica. Entonces yo siempre hacía el rol un poquito del idiota, ¿no? Del sonso, ¿no? Que estaba dispuesto a grandes sacrificios al cual no le hacían caso. Entonces mi ego se sentía herido. Y por la herida de mi ego no escuchaba mi alma, que yo tuve claro lo que quería hacer. O sea, lo que yo hago ahora, yo lo tuve claro a los 21 años. Cuando estudiaba psicología y llevé mi primer taller de teatro y dije, yo quiero integrar las dos cosas en una labor de servicio. Si lo tuviera que resumir, ¿no? Entonces, cuando finalmente me dieron el protagónico en Colombia, cuando ya estaba encaminada mi alma, la última tentación de mi ego, pues le hice caso a mi ego. Y estando en Colombia me deprimí profundamente. Y ahí me di cuenta que estaba buscando un camino que no tenía que ver con mi alma, que tenía que ver con mi ego. Y en ese momento, yo dije, estoy acá empezando una carrera internacional, ¿para qué? Y claro, ¿cuál es el símbolo de un protagonista de novela? El símbolo metafóricamente, poéticamente, es bien importante, porque de la pantalla para afuera hay cierto glamour. La gente te admira, sales en las fotos. De la pantalla para atrás no hay mucho de glamour, porque tú firmas el contrato habiendo leído el primer capítulo. Y te dicen, ahora tu voz, tu cuerpo y tu alma me pertenecen por 8 meses, 10 meses, para repetir la historia que nosotros decidamos. Si la historia es maravillosa, bien, pero ¿qué pasa si no te gusta? Ya firmaste. Entonces repetía guiones que no tenían que ver conmigo. Por supuesto, no es una crítica a la telenovela, he tenido grandes experiencias con Eduardo Drancel, maravillosas, pero hablo metafóricamente, cuando uno sigue guiones que no son tuyos. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba buscando ser protagonista de novela y no me atrevía a ser protagonista de mi vida. No me atrevía a escribir mis propios guiones, a ser el autor de mi propia vida y seguir el llamado de mi alma, que lo tenía claro y que me había peleado. Por eso cuando tú me dices, ¿qué hace uno para comprometerse? ¿Cómo no te voy a entender si yo al final me comprometí a los 40 años? O sea, ¿qué te puedo decir? Por eso solamente puedo hablar, ya verán qué pasa, porque a mí no me fue bien, ¿no? Pero si crees tú que a los 40, deseo suerte, ¿no? En mi caso, a los 40 dije, basta ya. Basta ya. Y lo que me sucedió es que ahora mi compromiso es tal, ¿me entiendes? Que ya no me distraigo ni un poquito. Me tocas muchísimo porque estoy en una situación ahorita muy parecida en la que una vez más se siente y fácil respondo yo un poquito, me meto yo compartiendo esto por justamente haciendo un llamado más a las personas de mi generación que se puedan quizás demorar un poco menos que lo que normalmente suele suceder. De lo que me demoré yo, digamos. Para no decirlo así. Ya te ayudó. De lo que se demoró Javier.
Y hemos hecho un podcast sobre el regalo que traemos todos para el mundo que se llama La Medicina Original, que lo voy a dejar linkeado, pero es justamente eso, ¿no? Me habla profundamente porque una de las maneras quizás de poder reconocer que no estamos yendo en esa dirección y que estamos siendo valientes al escoger el camino de nuestras almas es cuando vamos a dar o sentimos que tenemos que dar un paso que ante la sociedad hacia afuera se ve como exactamente el incorrecto o el que nos daría, el correcto, lo contrario, ¿no? Entonces, este llamado en serio de valentía y de sincerarnos y de realmente poder conectar con esa vocecita que sabe más y hacer esa separación que tú acabas de decir, para afuera y para adentro, y tener la valentía de tomar ese paso que se puede ver incorrecto, pero que se siente tan real como nada más en la vida. Y si es que algo nos deja todo esto, que justo hablábamos de nuestra generación y cómo nos han llamado, es poder transformar esa frustración y que nos dé ese empuje hacia crear algo total, co-crear y seguir creando algo totalmente nuevo, con nuestras reglas, con las reglas de nuestras almas, ¿no? Me encanta porque vamos a conversar después de esto. Sí, ya sé, ya lo vi. La tarea va a ser, lees todo el libro y luego todas las preguntas que quedan, conversamos y quedamos así. Lo voy a ir a recoger, Javier, me lo dejas en portería, por favor. Sí. Ahora va a ir. Luego de todo mi recorrido, yo me di cuenta de una ruta, ¿no? Digamos, yo creo que el mensaje, por llamarlo así, ¿no? Del misterio, por llamarlo así, en estos tiempos, sobre todo en una época, de alguna manera es el mismo, ¿no? Que tiene que ver con este despertar, hacerte cargo, ¿no? Y empezar a emprender tu camino, ¿no? Pero creo que cada persona encuentra como la forma de narrar el cuento, ¿no? Es como que el regalo es que encuentras tu manera de narrarlo. Y la manera que yo he encontrado de narrarlo, a mí que me gustan las historias, es que he hecho como una ruta de viaje, que es la ruta de viaje de mi vida. Entonces, para mí hay 3 etapas, digamos, 3 momentos importantes que, como te digo, no vienen de la cabeza ni de la teoría, sino de mi vida, de mi experiencia, ¿no? El momento donde estás en el laberinto del sufrimiento, no sé si está bien, ha habido... ¿Estás bien? Sí. Está perfecto todo. ¿Me escuchan? Sí, está perfecto todo. Sí, no hubo un salto ahí que las vi congeladas. Bueno, ahí lo editamos. Cuando estás en el laberinto del sufrimiento, que yo además lo he trabajado en este libro, que también se lo voy a dar, con el mito del Minotauro. Yeah. Es estar en el laberinto de Creta, ¿no? El monstruo encerrado, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ese lado, haces un montón de cosas, ¿ah? Pero das vueltas, ¿no? No hay salida, ¿no? Y ahí estás co-creando inconscientemente, porque la co-creación no es una decisión, es decir, vas a co-crear quieras o no. O sea, tu vida es una co-creación, porque no hay opción, porque nuestra esencia es creadora. Entonces, en el encuentro con el otro, hay una co-creación. Tu historia de vida es una co-creación. La idea, lo que tú sientes que es Ananda, digamos, es una co-creación donde muchas personas han participado en tu taller interior, en tu taller artístico interior. Finalmente es una obra de arte que puede gustarte o no gustarte, pero que está en constante co-creación con el otro. Entonces, en ese laberinto es el laberinto donde estuve mucho tiempo, ¿no? Y cuando sales del laberinto, la imagen que tengo, me gusta trabajar con imágenes, la de la cordillera de la felicidad, ¿no? En donde subes y bajas montañas. Y la montaña para mí es como el momento donde fue como una especie de revelación para mí que juntó, es una imagen simple, pero que juntó 2 cosas que estaban divorciadas en mí. Porque está la mirada occidente, en el cual yo fui formado como psicólogo, ¿no? Y la mirada oriente,
llevo 32 años meditando y siempre me gustaba la filosofía oriental. Y yo estaba en cortocircuito mucho tiempo porque yo iba a mis clases en la universidad y me hablaban de la importancia del apego en el niño y me iba al mundo oriental y hablaban de la importancia del desapego. Entonces, ¿no? En un lado hablaban de la importancia del deseo y en otro lado hablaban de dejar los deseos. Entonces, era una gran confusión. Hasta que me di cuenta, por lo menos en mí, fue la manera como yo lo interpreté, que eran etapas en un camino, que era parte de etapas. Entonces, una siguiente etapa es cuando subes la montaña. Y subir la montaña es estar en modo alpinista. Porque el seguir tu camino no es entrar al mundo de Disney, donde de pronto te tocan violines y trompetas y tú dices, hoy desperté y ahora voy a caminar por estos prados llenos de flores. No, es subir una montaña bravísima. Hasta inclusive puede haber más obstáculos que en el laberinto. Inclusive. Solo que son obstáculos producto de la decisión de subir la montaña. Exacto. Estar en modo alpinista, un alpinista no va a decir, no, pues si ha llovido, no me secan la montaña, yo no voy a subir esta montaña, no séquenme la montaña, después subo. No va a decir eso. Va a ver que la lluvia, que la piedra, que esto es parte del desafío. No es fácil. Pero una vez que subes, que para mí tiene que ver con el camino del propósito, del deseo, del apego, la construcción del apego, ¿no? De atreverte además a vincularte realmente, viene la bajada de la montaña, que es la filosofía de Oriente. Soltar esa cima. Dejarla, ¿no? Y es justamente Veo que se congelan. Sí, ahora sí. Ya. Okay. ¿Sí? ¿Se congelan? Sí, pero te escuchamos perfecto. Sí, perfecto. No sé si es mi internet o el de ustedes. No importa. A ver. Sí, bueno, el asunto es que es una co-creación. Es una co-creación y como ven, meten muchas manos. Hasta las empresas de telefonía intervienen. Sí. Bueno, entonces lo que decía es que la bajada de la montaña es la bajada también del desapego, de la despedida, de soltar, ¿no? Y para luego subir otra montaña. Hasta que llegue un momento que sea la última bajada, ¿no? Que la despedida es de la vida, ¿no? Entonces siento que uno en la cordillera subes y bajas montañas y hay momentos de sacar esa determinación de tengo que llegar a la cumbre porque siento ese llamado y hay momentos donde tienes que soltar y simplemente bajar. Entonces, y para mí esa ha sido como te digo, como la ruta. Y para mí, si tuviera que resumir, por supuesto, hay dos montañas en la vida que que hay un imperativo de subir. La vocación y los vínculos sanos. Los vínculos amorosos. Son esas dos montañas. El autoconocimiento está en todo el camino. Miren que no pongo una montaña de autoconocimiento, porque no hay un autoconocimiento fuera de la vocación o de los vínculos. O sea, tú no tienes autoconocimiento mirando el techo. Tú tienes un autoconocimiento mirando a la persona. Aquí está. Aquí. Exactamente, ahí, en el otro, en el espejo de los ojos del otro es donde uno se conoce. Exactamente, me encanta porque fue justamente el tema de hoy en la mañana en nuestro Soul Gathering. Ya hicimos 1, 2, 3, tenías 3 puntos. ¿La cordillera era el punto 3? No, o sea, el primero es el laberinto, el segundo es la subida y la tercera es la bajada. Gracias. Ok, nos perdimos en el camino. ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está el 3? Es que después me llegan las preguntas a mí y yo tengo que responder. Pero te digo una cosa para que vean, porque es bueno que la gente vea que cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de algo alejado de la vida. Yo trabajo con empresas. Claro. Y yo con las empresas trabajo las 3 etapas. Es decir, a veces una empresa me llama, ellos no saben ese lenguaje, claro, pero me llama para la bajada de una montaña. ¿Cuándo? Por ejemplo, hay una fusión de empresas. Cuando hay una fusión, ya dejó de existir lo que conocían. Y tú tienes que acompañar a la gente en esa despedida.
hay una reestructuración, como ahora en la pandemia. Entonces, hay un ritual de despedida. Y es bueno incorporar esos rituales. Entonces, y saber poder decirle adiós para luego emprender otra montaña, probablemente más alta, pero yo he acompañado a muchas empresas en esos procesos. Entonces, en mi lenguaje, yo digo, ajá, me están hablando de que están en el laberinto, quieren salir. Me están hablando de que están queriendo subir una montaña y están un poco atracados o no saben cómo, o están queriendo bajar y están aferrados a la cima porque no se atreven a bajar y despedirse de aquello que conocían. Qué hermoso. Tal cual, es tan importante en absolutamente todos los aspectos, en absolutamente todas las realidades, y eso, ¿no? Ya es tiempo, y me encanta que justo nos contabas que has sentido la necesidad de volver a hablar de estos temas en estos tiempos, porque ya no es opcional, o sea, ya no es opcional, y hay que normalizarlo, y me encanta que estemos tan alineados en eso también ahorita, de volver a sacarlo al mundo y que simplemente se converse y que sea una conversación normal, para que ya las personas no le tengan tanta ese temor o ese respeto, ¿no? Yo creo que es un gran aporte esto, lo que también acaba de decir Javier, que ya no podemos ir separando el mundo espiritual del mundo mundano o lo racional. Es decir, la espiritualidad es parte de nuestra existencia, no es parte de nuestra existencia, es nuestra existencia. ¿No? La espiritualidad es nuestra creación per se, y estamos co-creando dentro de esa espiritualidad, y estamos tratando de encontrar las palabras, los códigos, las vibraciones, los intercambios, y de eso se trata. Por eso que también nosotros comenzamos con esto, ¿no? Para practicar. Estamos practicando, estamos entrenando, ¿no? Tal cual. ¿Qué inspira a Javier Echevarría? ¿Qué inspiro? Bueno, me gusta primero la palabra inspirar, ¿no? Me gusta mucho más la palabra inspirar que la palabra motivar, por ejemplo, ¿no? Porque la inspiración también se usa en relación a la respiración, ¿no? Finalmente estás, ¿no? Ahora en estos tiempos que tenemos que cuidarnos de la respiración, es como ese aliento que sale de tu alma, ¿no? Y que la otra persona lo respira, ¿no? Y se transforma en otra cosa. Entonces, a mí la palabra que está muy presente en todo lo que hago, porque yo hago muchas cosas y aparentemente la gente me presenta como si fuera una persona multifacética, pero yo no me siento así, yo me siento monotemático. Wow. ¿No? O sea, para mí solo me interesa una cosa, que es el ser humano, como sustantivo, y solamente me interesa un verbo, que es la transformación. Entonces, todo lo que haga es de lo mismo, o sea, no sé hablar de otro tema, ¿no? Solo que, ¿me entiendes? Es como... De diferentes maneras. De diferentes maneras, pero es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, lo que siempre, busco inspirar, lo que siento yo mi llamado es como una invitación a la transformación humana, ¿no? Y a la transformación amorosa, ¿no? Del ser humano. Entonces, es eso. Y yo hago una gran diferencia entre transformación y cambio, ¿no? Que no me parece lo mismo, ¿no? Siento que la transformación es más amorosa, de cierto sentido, ¿no? Y la metáfora que utilizo para explicarlo, para que la gente lo pueda entender es, digamos, si te dan un plato de comida y no te gusta, pides que lo cambien. Eso es cambio, ¿no? El plato no me gusta, cámbiame de plato. Pero también si te dan un plato de comida y no te gusta, puedes ponerle un poquito más de sal, un poquito más de aceite de oliva, le pones otro ingrediente, sacas algunas cositas y lo transformas. ¿Ah? La cebolla, definitivamente. La cebolla. Ya con eso se ve profundamente cómo me conocen. Tenía que decirlo. Entonces, saco la cebolla, ¿no? Entonces, finalmente, has transformado el plato, pero parte de una aceptación del plato que la vida te dio. De lo que ya es. ¿No? Exactamente. Claro. La transformación tiene la trascendencia. El cambio es más como que, más así, ¿no?
Es un proceso adaptativo, digamos, ¿no? ¿Y qué te inspira a ti? ¿Qué me inspira a mí en la vida o para transformarme? Es que nos devuelve la pregunta. Nos tiene acá súper okay. a ti en la vida. Siempre lo vamos a personalizar, Javier. Mira, a mí me inspira esto. A mí me inspira esto. O sea, yo hago un trabajo, yo hago esta pregunta vocacional, digamos, cuando trabajo con empresas, ahora en estos tiempos de home office, ¿no? Que la gente busque su porcentaje, que tiene que ver su llamado, ¿no? Yo, a la vez que hablo de cosas tan, digamos, poéticas, también puedo utilizar lenguaje matemático para que las empresas lo entiendan. ¿De cuánto tiempo sientes tú el llamado de trabajar a solas y cuánto tiempo sientes el llamado de trabajar con el otro? ¿No? Y sobre esa base, organizar, por ejemplo, algo tan concreto como tu home office, ¿no? Porque el trabajo con el otro tiene que estar en un horario dentro de oficina, el trabajo contigo, si quieres, trabajo en la madrugada, ¿no? Ya es como tu libertad. Entonces, cada uno puede hacerlo, ¿no? Y tengo además, en mi empresa, con mi equipo, tenemos una aplicación donde calculamos, o sea, llenamos para ver qué tareas estamos haciendo. Bueno, en mi caso, 90% trabajo con el otro. 90. Para mí, lo que me inspira es el encuentro, es ese sentir que se ha dado esa ¿cómo explicar? Esa vibración. Que ahora, en tiempos de Zoom, hay que estar más atentos porque la vibración es más sutil, es decir, es más difícil saber del encuentro cuando la gente tiene la cámara apagada. Es casi un acto de imaginación, ¿no? ¿Dónde están? ¿Ahí estarán? ¿Estarán viendo? ¿Qué estarán haciendo? Atención. Es un acto de trascendencia también, ¿no? Ahora se Sí. ve quienes tienen la posibilidad de sentir realmente la trascendencia y no estar quedados que ay, ahora todo es más complicado, que el Zoom, que el otro, sino hacerlo, ¿no? Yo tampoco me considero ¿no? una persona tecnológica, pero no me molesta, no me fastidia, porque me parece que si estamos en esa vibración, si estamos en esa conciencia y en permanente transformación, es implícito que nos tenemos que adaptar y que tiene que haber una flexibilidad, ¿no? Exacto. Y tú has utilizado, perdón, Maya, una palabra clave que para mí también está como muy presente en mi vida, que es la palabra trascendencia. Y yo la considero que es tan importante que ni siquiera tampoco la considero opcional. Es decir, siento que es una pulsión primaria. O sea, es como aparece en tu vida que tiene que ver un poco en un principio en la subida a la montaña con dejar huella y al final hasta con, es como el dejar huella, la huella profunda e importante de un grano de arena para luego disolverte en la playa, ¿no? Y ser un grano más, ¿no? Pero que es importante eso, y yo digo, es una pulsión tan primaria que hasta cuando un bebé juega con su mamá, con su papá o con alguien, haciendo una mueca y viendo que los adultos, que es el típico juego de los niños, te sorprendes. Y el niño comienza a tomar conciencia que eso que hace está produciendo ese gesto, ahí está el alma buscando la trascendencia. Y estoy hablando de un bebé recién nacido. Me encanta que digas eso porque es la influencia de la presencia que produce la trascendencia. ¿No? Exacto, y exacto. La calidad de la presencia, justo también lo que conversamos hoy, ¿no? Decían, ¿qué cosa es tan importante? Es la calidad de tu presencia que va a dejar huella. ¿Qué le interesa a Javier? ¿Cómo quiere dejar huella, Javier? Bueno, yo me siento, en principio, quiero decirte que en estos momentos de mi vida me siento mucho más feliz y satisfecho con la labor que hago, ¿no? La huella, y es importante aclararlo, no tiene que ver con fama, no tiene que ver con seguidores en una red social.
no tiene que ver. Y es importante decirlo porque, claro, he tenido una época en mi vida donde he sido más conocido, he renunciado un poco a eso. Sí, de vez en cuando sigo siendo, tengo un programa de tele, pero digamos mi vida no es una vida pública como antes. O sea, el hecho de que aparezca en redes o aparezca o me entreviste en un programa o tengo un programa, ya es parte del camino, pero ya no tiene que ver con seguidores, ¿no? No soy una persona que tiene millones de seguidores en las redes sociales, ni busco eso, ¿no? O sea, para mí mi energía no está en eso. Si me siguen 10, 1000 o lo que fuera, para mí tiene que ver con la calidad de las almas que quieran vibrar contigo, no tiene que ver con cantidad. Entonces, la trascendencia, la huella, es en los corazones de las personas que quieres. No es, o sea, vamos a dejar huella. O sea, no, estamos destinados a dejar huella. O sea, el ser humano, a diferencia de un animal, estamos caminando en la arena, en la playa de la vida, y el animal también deja huella. Pero el ser humano tiene la cualidad de detenerse y mirar la huella que está dejando y mirar atrás y mirar que en la orilla ha dejado una huella. Y a veces puedes ver que has pateado corazones. Y eso te deja huella en ti y te confronta para ver qué haces con respecto a eso, ¿no? Cómo haces esos procesos de sanación, de hacerte cargo y de seguir caminando para dejar de hacerlo. Entonces, estamos dirigidos a eso. Entonces, para mí, el hecho de sentir, porque he cometido muchos errores en mi vida, sentir que en estos tiempos de mi vida estoy dejando huellas en las personas que quiero, y en esas personas que quiero son mis seres cercanos, pero también yo siento un llamado con el ser lejano. Es decir, hay muchas personas con las que comparto que no conozco sus nombres, pero que los siento absolutamente cerca, ¿no? Para mí, en mi libro hablo de los búhos, que son como los ayudantes. Hay algunos que son cercanos y otros que son lejanos, ¿no? Pero que forman parte de tu camino. Yo siento ese llamado con estas personas que no conozco, pero que conozco. Y sentir que estoy dejando una huella de amor termina devolviéndome a mí el amor. O sea, lo que pasa con la huella es bien, bien fascinante, por eso me gusta mucho la metáfora. Cuando tú tocas la orilla, ¿me entiendes? Y dejas tu pie, no solamente la huella de tu pie queda ahí, sino que la arena se queda pegada a tu pie. Es decir, la huella también te deja huella, ¿me entiendes? No, es co-creación, no es que uno deja huella en el otro y el otro gracias por dejar huella, no. Pues es un acto de co-creación, en el acto de dejarnos huella, o sea, es como ahora, ¿no? O sea, nos dejamos huella en nuestro corazón, ¿no? Nos dejamos algo, es mutuo, es esa co-creación. Entonces, lo que busco ahora, después de muchos momentos, como te digo, de inconsciencia y de oscuridad también, es co-crear conscientemente, comprometerme con esa co-creación y me siento contento con el camino que ahora estoy haciendo. Hermoso. Me encanta, Javier. Al menos yo soy sumamente inspirada y sí, y hemos tocado varias fibras que marcan varias huellas en mí ahora también. Estoy segura en ti también, porque estos dos seres humanos también, y lo que ustedes comparten para mí va a ser toda una vida algo mágico. Son esos ejemplos de vínculos que hay que tener en la vida, que considero que son los que valen la pena y los que hacen de este camino un camino más amoroso y hermoso y mágico y trascendente. Quería decir muchas cosas y estoy sí, así en blanco. Pero lo quiero dejar acá porque creo que hemos abarcado muchas esencias, la esencia de muchas cosas, y hemos dicho mucho, pero ha sido así directo hacia la vena, bonito, con toda esa intención, con todas esas palabras que me alucina cada vez que no, tú también siempre me lo dices, cada vez que tenemos una conversación contigo, cómo lo sabes, por más de que digas que las palabras son limitadas, cómo lo sabes materializar y transmitir a las otras personas algo tan valioso y algo tan
Esencial. ¿no? Esencial en este camino. Y nos quedamos con muchas preguntas, quizás para en otro episodio, quizás para otro momento, nos encantaría, pero creo que esto ha sido más que, así es una cosita de oro para el corazón de todos ustedes. Quería antes de pasar a la siguiente etapa, preguntar dónde te pueden encontrar justamente esas personas que te pueden escuchar y van a escuchar y quieren sentirse, esas personas que quizás tú no conozcas o no te conozcan personalmente, pero que se sientan en la misma frecuencia y vibren contigo, y tus libros y todo lo maravilloso que has manifestado materialmente aquí en esta realidad. Bueno, encontrarme es bastante fácil, ¿no? Primero yo estoy de lunes a viernes a las 6 de la tarde en este programa acompañándonos con empatía en mi Facebook y en YouTube, ¿no? Que es Javier Echevarría Oficial, ¿no? Es el nombre que aparece, con el cual estoy escrito. Yo no le entiendo bien qué significa oficial, porque parece que hay algo que no es oficial, pero digamos, es el lenguaje de la red. Yo hago caso y trabajo también con Milena, me dice, ¿sí se usa? Bueno, sí se usa. Pues, entonces, Javier Echevarría Oficial, Javier Echevarría Oficial. Y en YouTube también es Javier Echevarría, y estoy todos los días, que en realidad son charlas, cursos, o sea, los lunes, por ejemplo, analizamos libros, estamos por terminar del libro de Pinocho, ¿no? La verdadera historia. Los martes temas libres, justamente estamos hablando de la co-creación y este martes acaba, ¿no? Ya entre poco acaba. Los miércoles entrevistas, que van a ser ustedes las próximas entrevistadas. Los jueves hago desarrollo humano. Y estoy atravesando cada etapa de la edad de un niño y quiero llegar hasta la vejez, atravesando todo este viaje. Estoy ahorita en los 2 años y me he pasado episodio por episodio hablando, y los viernes testimonios. Entonces estoy todos los días y ahí está también mis contactos, dicto cursos, ¿no? Talleres constantemente. Ahí me llaman también mi correo, si lo quieren, es contacto@javierechevarría.pe. También estoy en la tele, en TV Perú, de lunes a viernes también a las 5 de la tarde. Entonces, me escriben, yo contesto, ¿no? Todos lados está Javier. No hay como... Digamos, o sea, digamos, es curioso porque de alguna manera sí estoy en todos lados, pero igual tienes que buscar. Es decir, porque puede ser que yo lo mencione así, mucha gente que escucha dice, no sabía, porque no es que es esa cuestión de estar, pero estás para quien lo busca, igual que ustedes, ¿no? Es como estar presente en las redes, pero para el que lo busca, ¿no? Porque hay una bulla, ¿no? La otra vez leí que me decían, leí en el periódico, ¿no? Esta red que yo no le entiendo bien, porque ya soy de otra generación, TikTok, ¿no? Decían, la persona que más, su video que más ha sido visto por 150 millones de personas. Y yo digo, wow, ¿qué tal huella? Y fui a ver el video y era alguien que hacía muecas. Y yo dije, wow. Entonces yo me sentí, por supuesto, profundamente tío, y yo dije, seguramente hay una huella trascendente que yo no estoy viendo, ¿no? Pero digo, pero había un lenguaje. Entonces, claro, dentro de esta cosa, ¿no? De los millones, estamos nosotros también, ustedes, nosotros, para quien lo quiera buscar, nos va a encontrar. Unos TikToks trascendentes hacemos. ¿Sí? Hay mucha bulla, pero eso es lo bonito, y a eso también siempre les digo, tenemos primero la responsabilidad de buscar, ¿no? Y tenemos el derecho a elegir realmente cómo creamos ese entorno, ¿no? Hablábamos una vez que, obvio, tu feed de Instagram te puede deprimir, como te puede inspirar profundamente. Entonces ahí está la responsabilidad de elegir con qué nos vamos a nutrir todos los días, qué vamos a dejar que esté en nuestro entorno. No solo es, siempre lo decimos, obviamente también no solo es lo que comemos, sino lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Entonces está en nosotros, tenemos absolutamente, tú lo has dicho, el libre albedrío, el control de saber qué consumimos y hacerlo responsablemente con amor para nutrirnos a nosotros y no ir en contra. Así que, por favor, búsquenlo, pero estoy segura que todos los que están escuchando acá ya lo mega conocen. Y vamos a sellar este episodio, como siempre cuando estamos con una persona que entrevistamos, con un tip así que nos puedas dejar a todos para seguir este camino. Así que, de todas maneras, muchas gracias por toda ese resumen, pero quédense con nosotros para este último tip de todas maneras. Muchas gracias.
Bien, entonces sellamos este hermoso, inspirador, motivacional, trascendental, transformador episodio con ese tip, con ese algo que Javier nos dejaría si es que hay una cosa que debamos O podamos. podamos integrar en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro estar, En nuestra conciencia. en este momento. Así que, Javier, ¿qué sería ese alguito? Yo diría que honren un momento sagrado donde el llamado se manifiesta de un modo bien contundente, que es el momento, todos los días lo tienes, ¿ah? Pero es un momento sagrado, el momento donde tu cabeza... Mira, qué fácil y qué difícil a la vez, ¿no? Difícil porque lo que está ocurriendo que antes que almohada estás con esto. Exactamente. Y haces que esto te adormezca. Sí. Porque quieres evitar el llamado. Pero si tú lo apagas un buen tiempo antes y apagas las luces y cierras los ojos y pones tu cabeza acá, vas a escuchar muchas cosas. Y probablemente por eso es que, por miedo a eso, es que la gente prefiere estar contestando el último mensaje para evitar ese momento. Otro llamado. Para evitar ese momento sagrado. El momento sagrado porque es un espacio, es un momento de transición entre tu vida consciente y tu vida onírica, ¿no? Donde aparecen los sueños, que en la medida que tú hagas realidad tus sueños, tu vida va a estar inspirada. En la medida que no hagas realidad tus sueños se van a convertir en pesadilla. Yeah. Exactamente, es lo que decimos siempre, la importancia de nuevo de la práctica espiritual diaria, de hacer la práctica en el día a día, que es el tip número 1 que también siempre les dejo a todos, en verdad, 1 hora antes de que se vayan a dormir y 1 hora después de que se despierten, por favor. O un momento, ¿no? Saquen el aparatito para escuchar el llamado real y no las otras 1001 llamadas que nos entran en el día a día. Muy práctico, muy conciso y muy poderoso a la vez. Y hay que practicarlo para sentir ese poder. Así que muchísimas gracias por eso. Sabes lo agradecidas y honradas y eternamente felices que estamos de haber compartido este tiempo contigo, Javier, por compartir, por entrar un poquito más allá, por seguir compartiendo alma y espíritu y ese corazón gigantesco, infinito que tienes. Y este espacio sagrado lo agradecemos con todos los que nos están mirando. Gracias, Javier, de corazón. Te queremos mucho. Te queremos muchísimo y vamos a apagar nuestra velita todos juntos para compartir también con ustedes la luz y cerrar este espacio. Muchas gracias y nos vemos pronto. Que la gente de pronto ve este episodio con su vela encendida también. Exactamente, y así siempre, sentarse un ratito, tomarse ese tiempo y ver espacio sagrado. Ese momento. Así es. Yeah. Listo. Gracias. And keep your spirit up. Muchas gracias.